Ave María Purísima. La niña va a ser en la pared de atrás para que puedan ir a los dos confesionarios. Muy buenos días, sí, siempre. Muy buenos días. Y ayúdanos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de esta charla. Amén. Amén. Bueno, yo recuerdo que mi madre era devota de las almas del purgatorio. Siempre ella decía, almas benditas del purgatorio, ¿verdad? Sobre todo cuando tenía que buscar algo, no lo encontraba, o cuando había una situación difícil en la casa. Tal vez ustedes también tienen esto en sus casas, han escuchado que se hablaba acerca de esto. Y sí, realmente, como ha dicho el padre, los teólogos actualmente quieren negar la existencia no solamente del purgatorio, sino también del infierno, y están diciendo que vamos a ir directamente al cielo porque ellos, su teoría, dicen que Dios es bueno y que entonces va a perdonar a todos y que todo se perdona. Entonces, actualmente la gente comete muchos pecados porque piensan o han puesto a este Dios en oferta, ¿verdad? En el que Dios va a perdonar absolutamente todo. Y no es que Dios no quiera perdonar todo, es que Él ha puesto unas reglas y nosotros las hemos quebrantado. Entonces, su justicia existe, ¿verdad? Él es un Dios justo, entonces Él no puede quedar indiferente ante todas las atrocidades que se hacen porque nosotros hemos roto sus leyes, nosotros queremos quebrantar su ley constantemente. Y esto tiene una historia, ¿verdad? Como ya lo hemos platicado, la historia de la humanidad y de la caída de la humanidad. Entonces todo va hasta remontarse en el Antiguo Testamento, donde nuestros primeros padres van a violentar precisamente la ley de Dios, la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios, ahí nos dice la Sagrada Escritura que porque fue roto este acuerdo que Dios hizo entre la humanidad, entre Adán y Eva y los hombres, entre los hombres Adán y Eva y Él, entonces ellos van a romper esa ley que es no tomar del árbol del fruto prohibido, ¿verdad? O sea, les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno, y sin embargo Eva cayó en la tentación que Satán le dijo, no vas a morir. O sea, le dijo a Eva que Dios era mentiroso, ¿verdad? Que entonces no iba a morir, pero al tomar del fruto vio que sí iba a morir. Entonces rompió la ley de Dios, rompió la alianza de Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron expulsados del paraíso. Desde ahí ya podemos ver que el pecar sí tiene una consecuencia, sí hay un castigo, hay una expulsión del paraíso. ¿Y qué cosa es el paraíso? Bueno, el paraíso es estar en la presencia de Dios. Cuando son arrojados del paraíso, ya vemos nosotros ahí que el alejarse de Dios es la pena. ¿Ya vieron? Que si existe un castigo, fue la expulsión. Ya desde ahí está. Entonces, cuando los teólogos que no son católicos, porque al negar el purgatorio y al negar el castigo al infierno, están negando la Sagrada Escritura, lo que ahí se dice, ya en ese momento no son católicos, aunque se pongan la etiqueta de que son católicos. Están negando la Sagrada Escritura. Y la Iglesia, como dijo el padre, ¿qué enseña la Iglesia acerca del purgatorio? ¿Qué enseña la Iglesia acerca del purgatorio? Y la Iglesia es el magisterio, ¿verdad? Dios le entregó
a la iglesia, a Pedro, las llaves, lo que está bien, que tú digas que está bien, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado. Entonces, lo que enseña Pedro y sus sucesores, nosotros lo llamamos el magisterio de la iglesia, lo que nos están enseñando a nosotros. Y hoy yo les traje un libro donde está el magisterio de la iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que se lo debemos actualmente que tenemos a el Papa Benedicto XVI. Y nosotros vamos a hacer una lecturita el día de hoy acerca de lo que enseña este catecismo sobre el purgatorio. No es lo que yo invento, ¿verdad? No es lo que María quiere venir a decir, es lo que la iglesia nos está enseñando acerca de eso. Entonces, como ya vimos, ya tenemos un pasaje en la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, que no tengo una aquí, desafortunadamente mis libros están empacados ahorita, porque me mudé de ciudad, entonces no traigo mi Biblia aquí, pero la traigo en el celular. Entonces, bueno, la Sagrada Escritura es nuestra guía, nuestra luz. El magisterio va a interpretar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Así lo dijeron nuestros sacerdotes, nuestros obispos en el año 384. Ellos seleccionaron los libros que iban a tener ahí en esa Biblia, porque había muchos libros circulantes. Nosotros tenemos una colección en la Sagrada Escritura de 72 libros, y entonces esos 72 libros, ¿verdad? La Sagrada Escritura es palabra de Dios, ahí está definitiva, pero también el magisterio es importante. Entonces, el magisterio va a ser interpretación de la Sagrada Escritura, y el magisterio y la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia, que son los teólogos de los primeros 8 siglos, son la base y el fundamento de la iglesia, lo que tú y yo creemos. Si tú y yo decimos, no, yo nada más creo lo que dice la Sagrada Escritura, entonces nosotros no somos católicos, nosotros somos protestantes. Los protestantes dicen solamente la Escritura es válida, y ellos la interpreta cualquiera, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros católicos nos guiamos por el magisterio de la iglesia, porque creemos que los papas y sus obispos se reúnen, estudian bajo la inspiración del Espíritu Santo, y entonces nos van a regalar sus enseñanzas, porque el magisterio es la enseñanza. Entonces nosotros vamos a tener aquí en el magisterio la interpretación de algo que ya está en la Sagrada Escritura, que es acerca del purgatorio. ¿Verdad? Vamos a entender que nosotros tenemos nos enseña la iglesia que nosotros, la iglesia, estamos divididos en 3. Una es la iglesia militante, otra es la iglesia purgante y otra es la iglesia triunfante. Entonces, esto que nosotros llamamos iglesia militante, iglesia purgante, iglesia triunfante, es la comunión de los santos. Nosotros estamos en comunión. ¿Y qué es lo que decimos? Comunión de los santos. ¿Por qué decimos de los santos? Porque nosotros todos debemos de aspirar a llegar a la santidad. Todos. Cuando estamos en este mundo, nosotros que somos la iglesia militante, no nos damos muchas veces cuenta de qué terrible es el pecado que cometemos. Estamos como nublados, tenemos algo nublado que no nos permite ver el daño que nosotros hacemos cuando nos enojamos con el hermano, cuando le guardamos rencor. No voy a hablar de los pecados más graves. ¿Sí? ¿Un asesino puede ir al cielo? Sí, si el asesino se arrepiente, le pide perdón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Un ladrón puede ir al cielo? Sí, fue el primero que se robó el paraíso, ¿verdad? El buen ladrón que estaba junto a Jesús
Y Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo que iba a estar con él en el paraíso. ¿Alguien que comete un grave pecado puede ir al cielo? Sí, claro que sí puede ir al cielo. Para eso existe el confesionario, para poder ir ahí y confesarse. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer reparación de lo que hemos hecho, ¿sí? Ya fuimos, ya pedimos perdón, ya fuimos absueltos, pero necesitamos también hacer reparación. Cuando nosotros estamos en esta iglesia militante, nosotros podemos pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho y hacemos reparación por lo que nosotros hemos hecho, pero también podemos pedir para las almas del purgatorio, ¿verdad? También podemos pedir por las almas del purgatorio, pero ellas no pueden pedir por ellas mismas. Entonces, es mucho mejor que nosotros, mientras estamos de camino, como dice el Señor, más vale que te arregles antes de que llegues con el juez, más vale que te arregles en el camino. Entonces, mientras que nosotros estamos en el camino, tenemos la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de la confesión, la oportunidad de los sacramentos que nos ayudan a estar en la gracia. Eso nos va a ayudar a estar en la gracia, y esa situación es muy importante. ¿Por qué nos insiste tanto la iglesia? Y lo más doloroso a veces es que los que estamos aquí, pues ahí le intentamos, ¿verdad? Estamos aquí porque lo intentamos, porque lo queremos, pero a veces lo que más nos duele es que nuestros seres más queridos, más cercanos, nuestros hijos, hoy día están contaminados precisamente por este mundo de paganismo, donde vivir juntos es lo más normal y están en pecado mortal, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo les decimos que están en un pecado de muerte? Ellos lo ignoran. Entonces, esto les puede aliviar un poco cuando lleguen a la santa presencia del Señor. Puede aliviar la situación, porque a veces lo hacen por ignorancia. Pero uno dice, bueno, sí, pero yo los llevé al catecismo, los llevé a la formación, entonces no están tan ignorantes, ¿verdad? Pero se han dejado llevar por la corriente. Entonces es tan importante que nosotros recemos por ellos, porque nosotros lo que queremos es que se salven, ¿verdad? Una persona que ya conoce, que ya viene a la iglesia, que ya están formados ahí para hacer su fila, para pues confesar sus pecados, pues realmente no son las personas que yo quisiera que llegara este mensaje, ¿no? Sino aquellas que precisamente no están aquí. Pero ¿de qué manera nosotros las podemos ayudar? A mí me dijo un sacerdote una vez, dice, ¿cuántos trajiste a misa? Y pues yo veía y era mi esposo, ¿verdad? El que estaba junto a mí. No, pero puedes traer más. Espiritualmente tú puedes traer a más gente, a tus hijos que no vienen a misa, a todas las personas que tú quisieras que estuvieran aquí precisamente para que salven. Y en ese amor que tenemos por nuestro Señor esperamos que eso nos escuche. El purgatorio sí existe. Jesús lo dijo, ahí será el crujir y rechinar de dientes. Hay un abismo, dice, entre el cielo y el infierno. Hay un abismo que no se puede pasar. En la parábola de Lázaro, ahí está diciendo la distancia que hay entre el que ha sufrido en este mundo y llegará al seno de Abraham, y el que ha querido seguir el camino de la perdición. Entonces hay un abismo. También han negado pues el infierno los teólogos, y esto es muy lamentable porque ya los sacerdotes tampoco hablan del infierno. ¿Por qué razón ya no hablan del infierno? Es porque sienten que van a proyectarle mucho miedo a las personas, y hay este padre nomás hablando del infierno, y la gente mejor se va a otras parroquias donde les digan que Dios es amor y todo les perdona. Y eso es cierto, pero tú puedes utilizar una gran verdad mal,
¿verdad? Si Dios te ama y todo te perdona, entonces ¿por qué tú, si estás recibiendo todo ese amor de Dios, por qué tú haces lo que Dios no quiere que hagas? O sea, es simplemente ahí porque te hablan de la primera parte, ¿verdad? Dios te ama y Dios no va a querer que te condenes. Sí, eso es verdad. El demonio utiliza esas verdades para engañar a la humanidad. Entonces, pues ya no hay el temor de irse al infierno, pero uno debe decir como Santa Teresa, no es por el infierno tan temido, es por el temor de ofender una vez que tú conoces a Dios. Todos los que vamos a morir vamos a ser eternos. ¿Por qué vamos a ser eternos? Porque Jesús venció la muerte. Él vino para salvarnos de la muerte en la que Adán y Eva nos metieron. Esa era una muerte para siempre. Pero va a venir Jesús a rescatarnos de esa muerte y nos va a dar la vida. Pero tú vas a decidir si quieres la vida eterna junto a Él o quieres el infierno eterno. Eterno, no se va a acabar. ¿Sí? Hay un sufrimiento temporal, dice la iglesia. Ese es el purgatorio. Ese es temporal. Y son dos sufrimientos muy diferentes, el del infierno que el del purgatorio, ¿verdad? ¿Qué hay en el sufrimiento del infierno? En el sufrimiento del infierno lo que hay es mucha desesperación, odio hacia sí mismo, odio hacia todo, porque vivió en el odio, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo la oportunidad de no vivir en el odio. Y se los digo que esto es muy importante, porque nosotros muchas veces decimos, yo voy a la iglesia, yo me confieso, yo soy un católico, yo estoy bien. Pero a mi hermana no lo veo desde hace mucho y no le quiero hablar. Entonces no hay congruencia, ¿verdad? No hay congruencia entre nosotros. Porque Jesús lo dice en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano está mintiendo. Es un mentiroso. Es muy delicado, porque nosotros podemos hacer muchas buenas cosas con la mano derecha, pero con la izquierda ya. Todos los días hay que renunciar al odio, renunciar al rencor, renunciar al que nos ha hecho daño, porque a veces es lo más difícil. Ese que nos ha hecho daño, orar por esa persona, porque al orar yo por esa persona me libero yo y la libero a ella, aquí y en el mundo venidero, ¿no? ¿Qué sucede cuando esa persona trató de hacer las cosas bien, pero quedó eso que todavía guardaba un poquillo de rencor ahí? Fue perdonado, lo confesó y todo, pero murió. ¿Qué pasó? Purgatorio, ¿no? Ahí va a purificarse. ¿Por qué tiene que purificarse esa persona, esa alma? Porque solamente llegando a la presencia del Señor se puede ser santo, limpio, inmaculado como la Santísima Virgen María. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto. Cuando yo les digo, es que tenemos que ser inmaculados como María, ¿y cómo podemos ser inmaculados como María? Bueno, en el bautismo se te borra el pecado original y los sacramentos te van a ayudar, y el confesionario te va a ayudar, y las misas te van a ayudar. Todo eso te va a ayudar, pero también te va a ayudar el que tú hagas por los demás actos de bondad. Por eso la iglesia enseña que hay indulgencias. Vamos a hablar también de las indulgencias. Ahorita les doy así como un repaso general y vamos a ir entrando a las cosas.
te enseña sobre las indulgencias, es decir, que Dios en su bondad quiere disminuir la pena. ¿Okay? Eso es. Cuando tú vas al confesionario te van a dar una penitencia, ¿verdad? Te van a decir que hagas una oración, tal vez te van a enviar a que te reconcilies con el hermano, tal vez te van a decir que reces un rosario, tal vez te van a decir que vayas a misa, tal y que lo ofrezcas por tal y tal. Eso solamente ustedes lo saben junto con el sacerdote. O sea que te va a dar algo con que reparar tu falta. Cuando tú vas manejando y chocas un auto, tú tuviste la culpa. Y como tú tuviste la culpa, pues lo bueno es que ya te compraste tu seguro, que son tus indulgencias, ¿no? Y con ello vas a pagar el daño que tú hiciste a ese auto, ¿cierto? Se te perdonó, tu abogado te sacó del problema, pero tú tienes que reparar el daño que hiciste. Normal, eso lo entendemos bien. Entonces, cuando entendemos que cuando tú haces un daño físico a alguien, tienes que reparar, y en todas las leyes existe, tú vas a entender que cuando tú has cometido un daño, ¿verdad?, también tienes que hacer la reparación. Recuerdan que, bueno, también en la Sagrada Escritura hablamos de cuánto le robaste a tal persona, haz la reparación. Muchas veces no solamente vas a pagar lo que le debes, sino un poco más, ¿no? Se hace la reparación. La indulgencia es como comprarte un seguro. Lo puedes comprar para ti, pero dices, bueno, pero también que se aplique a tal o cual persona. Con eso hacemos nosotros el favor a las almas del purgatorio. Voy a seguir mi guía un poquito. La iglesia militante es la iglesia de los fieles que estamos todavía en la tierra. La iglesia triunfante son los fieles que han alcanzado la santidad y que se encuentran con Jesús en el cielo. Esa es la triunfante, la de los santos. La iglesia purgante son las almas que se encuentran en proceso de purificación para alcanzar la santidad y poder entrar en la presencia del Señor. Todos los que aún no hemos alcanzado la santidad tenemos necesidad de oración. Oramos unos por otros, por eso somos comunidad de los santos, y nos ayudamos a alcanzar la santidad para estar en comunión con Dios. Dios es comunión de personas, eso es importante entenderlo. Que Dios es trino y Dios es amor, hay una relación de amor entre ellos. El Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo ama al Hijo y al Padre, el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. Es una comunidad siempre de amor. Nosotros, para llegar a esta comunión con Dios, nosotros necesitamos que tú me ames, que yo te ame. ¿Qué manera tenemos nosotros de amar? Una muy buena es la petición de los unos por el otro. Pero cuando decimos, voy a rezar por ti, si no te preocupes, yo voy a rezar por ti. O, oye, haz una oración por mí. Pero no existe más que la palabra vacía, sin un amor profundo en el que me importa lo que a ti te sucede, lo que te está pasando, es también parte de mí. O sea, podemos venir a misa, entramos, salimos y la señora pues que entró y salió, no le interesa los demás, lo que están pasando los demás. ¿De qué nos sirvió? Pues no nos sirve de nada. Entendamos que para entrar a esto es en el amor el que me interesa. Esto es la perfección y esto es la santidad. El que me interesa el uno y el otro. Debemos de tratar de superar. Somos muy dados a criticarnos unos a otros, a desbaratarnos unos a otros, a envidiarnos unos a otros. En el cristiano
que no quiere ir en el purgatorio, quiere permanecer lo menos posible en este lugar, porque vamos a entrar en qué es este lugar, pues tratamos de desechar de nuestra vida todo eso. Si hoy ibas a hablar mal de una persona, acuérdate del purgatorio y cierra la boca, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo. Si vas a criticar a alguien, acuérdate del purgatorio y mejor guarda silencio, haz oración por esa persona a la que vas a criticar. Si está haciendo algo mal, pues ora por ella, para que ella no lo haga. Y tú abstente de hablar mal, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Dios es perfección y santidad, por eso debemos comprender que solamente a través de este purgatorio. Pues hablaste mal de alguien, se te olvidó confesarlo, no es un pecado tal vez tan grave, que sí lo es, pero vamos a ponerle que no fuera tan grave, ¿verdad? A lo mejor lo confesaste, pero no hiciste un acto de reparación. Bueno, no te preocupes, el Señor te lo va a dar en el purgatorio. Vas a ir al cielo, pero tienes que pasar por el purgatorio. ¿Por dónde? Por donde es el fuego purificador del Señor. Fíjense muy bien, el fuego del infierno es el fuego de tus propios pecados y del fuego de tu odio, que te va a acompañar para toda la eternidad. ¿Qué cosa más terrible? Y de los demonios que tú mismo creaste. ¿Por qué? Porque tú creaste ese demonio de la pornografía que te va a acompañar. Y es terrible lo que va a pasar con tanta gente que no saben qué cosa más terrible, porque los santos lo han visto. Y su demonio de la pornografía lo va a acompañar por toda la eternidad. Si no se arrepintió de esto. Es una cosa horrible, ¿verdad? El fuego purificador es un fuego como del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay unos que dicen, bueno, a los carismáticos que dicen, me quema, ¿verdad? Bueno, es el ardor del amor. O sea, el amor de Dios es fuego. Es grande, purifica, entras como en el crisol, te va a purificar, te va a limpiar. Porque es el Espíritu Santo el que va a santificar, el que va a purificar y el que va... ¿Cómo es este fuego? Mira, yo estaba preparando mi tema y he estado leyendo de un santo y de otro santo y de otro santo, ¿verdad? Para poder venirte a compartir. Y lo que más me gustó fue lo que comparan. Yo soy amante del libro del Cantar de los Cantares. Me fascina ese libro del Cantar de los Cantares, que es la pasión fuerte del alma y Cristo, ¿verdad? Es el enamoramiento que tiene Jesucristo por el alma. Y en el Cantar de los Cantares sucede que ella está súper enamorada, alguien que muchos de aquí estuvieron muy enamorados, ¿verdad? Se casaron y estuvieron muy enamorados, ¿verdad? Y cuando estaban muy enamorados, ustedes querían estar con el novio. Ellas querían estar con el novio y ella quería estar con su novio, ¿cierto? Entonces, en la iglesia nosotros decimos que Cristo se va a venir a desposar con su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una figura muy importante que utilizamos para comprender el amor de Cristo por la comunidad, por la iglesia, por cada uno de nosotros, por cada alma. Él dio su vida, dio la vida por su novia, ¿ok? Muy bien. Y entonces hay un amor muy grande, porque ustedes mismos cuando vienen a comulgar deberían, pero si no lo has sentido, pídeselo el deseo Señor. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón,
tú sientes un gran amor. Aquí quisieras permanecer en silencio, viendo que Él por amor a ti te salvó y te quedas en silencio amando al Señor. Así debe de ser la comunión, Y si no lo has experimentado así, pídeselo al Señor. Es un encuentro de amor, ¿verdad? Porque estás con el Señor, que es el amor purísimo. En Él no hay engaño en ese amor. Te ama como eres, te acepta, te cobija y se hace uno contigo, ¿verdad? En la comunión se hace uno contigo. Entonces es un amor tan grande entre Dios, Cristo y el alma, que no te quiere separar de Él. Y hay algunas señoras que han entrado en eso, ¿verdad? Ya sáquenlas del templo y no se quieren ir. ¿Por qué no se quieren ir del templo? No, es que está el Santísimo y va a estar expuesto el Santísimo y ni quien las saque de ahí, ¿verdad? A las señoras, señores, adoradores. Si tienen aquí grupo de adoradores, a mí me sorprende hoy en la última parroquia donde yo trabajé, hombres y mujeres, éramos 50 adoradores, ¿verdad? Por toda la noche, 8 horas, estábamos entre la presencia del Señor. Y había una que, no, pues ya teníamos sueño, ya nos queríamos ir a desayunar. Y había una que seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y no la podías parar de ahí. Porque entra en un amor tremendo por el Señor. Bueno, pues imagínate cuando te quitan al Señor ahí, que te lo van en la reserva, mi Señor. Y ya está bien bonito resguardado ahí, sabes que está ahí, pero ay, no está expuesto. ¿Ves? Pero cuando esté expuesto, ahí van a exponer al Señor. Vamos, y ahí estamos. Mira. Y luego se nos esconde. Y luego viene para acá. Pues resulta que las almas, todas cuando morimos, vamos a ver a Cristo. Vamos a ver al amor de los amores, al Señor de señores, por quien tú estás aquí, por quien yo vine manejando 7 horas, ¿verdad? Para estar aquí en este lugar reunido con ustedes para hablar de Él. Y lo vamos a ver. Y los que llegaron a la santidad van a estar ahí con Él todo el tiempo, ¿verdad? Se le dice la visión beatífica, dice la Iglesia, que lo vamos a ver cara a cara. Y sin embargo, hay almas que les van a decir, te falta poquito todavía para ver al Señor. Tú te quedas por allá y no lo vas a ver. ¡Ay! ¿Me entiendes? ¿Ya entendiste lo que es el purgatorio? ¿Cómo? Eso tú que sientes apenas poquito, para un alma que ya vio a Cristo, ya sabe lo que es el amor de los amores, el Señor de los señores, se le va a decir que se espere porque todavía no está completamente lista con su vestido de novia y purificado, blanco, para entrar en la santa presencia del Señor. Dicen los santos que han visto el purgatorio que el dolor de esas almas es más infinito que cualquier dolor que tú puedas haber sentido. ¿Sí? Eso es una gracia. Pídele la gracia al Señor de poder sentir la diferencia de estar en la santa presencia del Señor y no estar. Porque hay gente que tal vez entra y pasa por el Santísimo, salió del Santísimo, él no sintió nada. Es porque esa persona no ha llegado a ese enamoramiento grande con el Señor, ¿verdad? Por eso, pues, ya le anda porque termina el rosario y porque termina la hora santa para irse. Porque todavía no siente ese amor tan grande por el Señor.
pero la persona que está enamorada de él no se quiere separar de él, ¿verdad? A mí me gusta, en cada momentito que yo puedo, me voy a donde hay una capilla de 24 horas para estar con el Señor. Bueno, esa es la cuestión, ese es el dolor, ¿verdad?, que se siente. Pero yo te voy a leer para que te quede más claro unas páginas del Catecismo de la Iglesia, y que te las voy a decir para que te los anotes. Hay unos numeritos aquí en el Catecismo, unos números negros. Yo te voy a dar esos números para que tú también llegues y lo estudies en casa, y si no por internet, también lo puedes conseguir en un teléfono inteligente. Buscas Catecismo de la Iglesia Católica para que veas qué es lo que enseña la Iglesia acerca del purgatorio. Son los números 1020 al 1037, 1020 al 1037. Nosotros decimos así en el credo: creo en la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida eterna, estamos hablando después de la muerte que hay, ¿verdad? Después de la muerte que hay. Entonces dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Y seguimos con qué nos dice la Iglesia, y también vamos a continuar cómo vamos a ayudar. Ya estamos hablando de cómo vamos a ayudar con las oraciones, y vamos a entrar a qué específicas oraciones podemos nosotros hacer por las almas del purgatorio. Gracias. Pues continuamos entonces con las enseñanzas de la Iglesia. Después vamos a dar como un repasito, pero primero vamos a terminar de leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que es el purgatorio. Les vuelvo a repetir para los que acaban de llegar los números del Catecismo que están aquí. Es el 1020, de preferencia empezar desde ahí hasta el 1037. Yo escogí el 1020 porque nos va a hablar de la vida eterna. Entonces, para que nos digan algunas personas, es que no existe la vida eterna, no hay, ¿qué hay después de la muerte? Nada, ¿no? No hay nada. O todos directamente nos vamos a ir al cielo. Pues aquí el Catecismo no dice eso. Y ya estamos diciendo que nosotros tenemos tres bases o tres pilares de nuestra fe. Los tres pilares de la fe católica es Sagrada Escritura, el magisterio, los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los grandes teólogos de los primeros 8 siglos que nos dieron la base sólida de lo que nosotros creemos. Los dogmas, por ejemplo, ahí se realizaron. Y el purgatorio, pues también es un dogma de fe que en el Concilio de Florencia se va a declarar que sí existe, en el 1430 y algo, ¿no? El siglo V, ahí se va a declarar el dogma del purgatorio. Entonces, cuando nos dicen que eso no existe, pues nosotros sabemos que sí existe porque nos lo enseña la Santa Iglesia Católica. Si un teólogo que se diga católico dice que el purgatorio y el infierno no existen, ese teólogo no es católico, porque lo primero que un católico tiene que hacer es conocer la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está nuestro catecismo y vamos a leer en el número 1021, dice: el juicio particular. Dijimos que vamos a llegar a la presencia todos de Jesús, y Él va a decidir, como justo juez que es, para dónde nos vamos. Todavía en ese momento podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón, y va a decir: bueno, muy bien, pero te vas al purgatorio a hacer purificación.
En ese momento todavía podemos ser perdonados. Entonces, si alguno llega a estar en peligro de muerte, pero no se encuentra un sacerdote junto a ustedes, lo que ustedes pueden decir es: Jesús, ten misericordia de mí, soy un pecador. Está confesando que es pecador y está pidiendo la misericordia del Señor. Entonces eso puede ser muy importante, que también, pues a lo mejor no lo van a querer ustedes enseñar en la familia, porque los que menos nos escuchan siempre, pues es la familia. Pero de todas maneras se los podemos recordar que si en momento de muerte no han confesado, no han estado en gracia ni preparados, como ya vimos que la iglesia nos dice que se prepara uno para el viaje con un sacerdote que nos confiesa a la hora de la muerte, está para absolvernos de nuestros pecados y para darnos la comunión, estamos preparados para el viaje. Pero si alguno de nuestros parientes o amigos no están preparados para el viaje, nosotros les podemos enseñar también: bueno, si te llegas a encontrar en peligro de muerte, estás inconsciente y solamente tu mente está alerta, pídele al Señor misericordia y que te ayude en este momento y que te perdone, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso. Pero hay gente que nunca va a pedir perdón, aún en la hora de la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues el infierno, porque el Señor no le da el cielo a quien no lo quiere. Lo tienes que pedir, es algo que se tiene que pedir. Dice entonces en el juicio particular: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. ¿Okay? Entonces, en el juicio final es en la segunda venida de Cristo, en el juicio particular inmediatamente después de nuestra muerte. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. ¿Verdad? Esto es lo que enseña la iglesia. Dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y hablamos entonces, acabo de decirles, pero es muy importante que lo recuerden: el fuego del infierno no es el mismo fuego del purgatorio. El fuego del infierno es un fuego de odio, que algunos santos dicen es parecido al fuego que podrías experimentar aquí en la tierra, que te está quemando, ¿verdad? Que arde. El fuego del purgatorio es un fuego de purificación y es un fuego de amor, ¿verdad? Es un fuego del Espíritu Santo que está purificando a la persona y que tiene gran dolor y gran pena de estar separada de Cristo. Y nos explica el numeral 2023 el cielo. Dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. ¿Ah? Y luego nos dan otras explicaciones también, que después ustedes las pueden ir leyendo. El 2024 dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Entonces, aspiración más profunda del hombre. Quiere decir, en el corazón de nosotros queremos el cielo. Nosotros no queremos el infierno.
¿sí? Pero el maligno ha distorsionado en nosotros ese deseo de cielo. Y nosotros se lo hemos permitido, ¿por qué? Porque guardamos rencores, porque tenemos envidias, porque tenemos cosas que no le permiten al Espíritu Santo estar en nosotros y actuar en la gracia. Por eso siempre hay que desechar eso de nosotros. Y cuando te han hecho daño, Señor, ayúdame a perdonar. Porque a nosotros nos cuesta, pero necesitamos la gracia de Jesucristo para poder perdonar. Porque nosotros, que estamos en esta iglesia, queremos ir a Dios. Tenemos ese anhelo de Dios. ¿Ven? Y yo no lo digo. ¿Quién lo dice? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es la aspiración más grande del hombre estar con su Creador. Estar en el cielo es estar con Dios. Ese es el paraíso del que fueron expulsados Adán y Eva. Es la presencia del Señor. Ahorita nosotros estamos en el paraíso. ¿Por qué estamos nosotros en el paraíso? ¿Alguien me lo puede decir? Porque tenemos la presencia del Señor viva. Aquí está. Aquí está en el Santísimo Sacramento. Este es el cielo. Yo siempre que vengo aquí a esta parroquia me encanta porque es la cosa más maravillosa que me puede alguien regalar, que yo pueda venir a dar una charla en la santa presencia del Señor. Es decir, que nosotros estamos ahora en el cielo. No lo podemos percibir todavía en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque todavía estamos sujetos aquí en esta tierra en el pecado, ¿verdad? Pero aquellos que ya entraron allá al confesionario y ya vienen bien purificados, pues esos seguramente que sienten más la belleza y la presencia del Señor en este momento. Eso es el cielo. Este misterio de comunión bienaventurada, fíjense, comunión. ¿Qué dijimos que es Dios? Es comunión. ¿Y qué dijimos que somos nosotros, iglesia? Comunión de los santos. ¿Ven? Nosotros estamos en el peregrinar, militamos, ¿por qué? Porque queremos ser santos, porque no hay otra manera de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces nosotros militamos en este mundo mientras que el purgatorio purgan sus penas porque cometieron pecados que tenían una sanción y que no cumplieron con ella aquí en la tierra. Por eso nosotros preferimos rezar aquí muchos rosarios, porque nosotros podemos rezar por nosotros mismos, por las almas del purgatorio, pedirle a los santos que intercedan por nosotros. Los santos pueden interceder por las almas en el purgatorio y por nosotros. Nosotros podemos interceder por nosotros mismos y por las almas del purgatorio. ¿Y las almas del purgatorio? Pues las almas del purgatorio solamente pueden esperar que tú les pidas algo que te puedan venir a ayudar, porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer cuando estaban en la tierra, no ayudaron lo suficiente, no perdonaron lo suficiente, no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron todos esos cambios de su vida para hacer su santificación. Entonces todavía tienen que hacer reparación. Y si tú les pides algo a las almas del purgatorio, como hacía mi Santa Madre, benditas almas del purgatorio que encuentro en mis llaves, y de repente ya ves dónde estaban, ¿verdad? Entonces, uno es a San Antonio, pero mi madre era las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio vienen algunos santos, venían a mi madre, yo les digo a las almas, alma bendita, quédate ahí, no te me aparezcas, ¿verdad? Yo rezo por ti, pero no te me aparezcas. Pero sí hay algunos santos que sí las ven. Pero sí las ven porque son santos, ¿verdad? Que pueden con eso y que están en el anhelo de ayudar a esas almas. O sea, tienes que tener en el corazón ganas de ayudar a esas almas, ¿verdad? Porque están sufriendo. ¿Cómo están sufriendo? Porque no están con su amado Jesús. Ese es su gran dolor. 2, que no pueden pedir por ellas. Entonces, la iglesia nos enseña que su gran dolor consiste
en haber visto a Cristo y no poder estar con Él, haber visto a Cristo cara a cara por un momento y no poder estar con Él, y no poder rezar por ellas mismas. ¿Okay? Cuando yo hago oración, pido por el alma que no tiene quien rece por ella. No, esa es una forma de ayudar. ¿Cómo las vamos a ayudar? Bien, les voy a leer el 10:30. Ya vimos que la iglesia enseña sobre el cielo y dice, aquí el 10:30, 31 y 32, dice, la purificación final o purgatorio. Aquel que te diga que no existe el purgatorio, le dices, mira, según el catecismo de la Iglesia Católica, dice que esto, si tú no crees en el purgatorio, ha de ser porque tú no eres católico. Como yo soy católico, pues sí creo en el purgatorio porque me lo enseña la Iglesia. Y decimos que la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, ¿qué es esto? Sus enseñanzas, magisterio quiere ser maestro, la Iglesia es maestra, entonces por eso es un magisterio, nos enseña esto, ¿verdad? Y no va a ir sobre la Sagrada Escritura. Vamos a ver que el magisterio va a mencionar la Sagrada Escritura constantemente en sus enseñanzas. Dice, los que mueren en la gracia y con la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ¿ve? Puede haberse confesado, puede haber comulgado, pero no hizo reparación suficiente en este mundo, ¿verdad? Dijo, ay, fíjese que me robé 10 pesos, pero no se los regresó a la persona, ¿ve? No hizo reparación. O no hizo lo que el sacerdote le haya dicho, ¿no? Se comió la penitencia. Pues el Señor le da esta oportunidad. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Ay, pues una cosa terrible. No, el purgatorio es una oportunidad para hacer reparación que no se hizo en esta tierra. Hay muy poca gente que hace reparación, realmente. Yo admiro que aquí en esta comunidad, pues se hace mucha reparación. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Sufren una purificación. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, y dice así San Cipriano: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Sí? Cuando dice Cristo, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que hay un lugar de perdón en el siglo venidero, después de la muerte. Ahí nos está diciendo la Iglesia, podemos entender que existe un lugar donde todavía se puede perdonar, ¿verdad? Pero sabemos que las almas que están en el purgatorio no pueden abogar por ellas mismas. Esa es la diferencia. Que no pueden decir, perdóname Señor, ¿va? No pueden abogar por ellas mismas. Pueden hacer bien a otros para de ahí ganarse una indulgencia, que quiere decir una disminución de ese tiempo. El tiempo de Dios es eterno, no lo conocemos, no podemos medirlo.
pero sí le dijo a Sor Faustina que ella estaría un día o un minuto en el purgatorio. Ella iba a estar en el purgatorio. Un día por nosotros y por las almas del purgatorio. No, el Señor no se va a disgustar si una indulgencia ganada la aplicamos a nosotros y a los demás. Allá no cabe nadie en la indulgencia. No, pues ensanche el corazón para que llegue todos estos beneficios a muchas almas vivas y muertas, ¿verdad? Para que también las personas que están vivas tengan una conversión y estén preparadas para llegar a la presencia del Señor. Ese es un acto de amor muy grande que tú puedes tener por tus parientes y amigos. A cada invocación que yo dé, ustedes van a decir Jesús misericordia, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos esta invocación por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien ore por ellas, para que lleguen prontamente a tu santa presencia y gocen de la felicidad eterna. De las almas de nuestros padres y abuelos, Jesús misericordia. De nuestros hermanos, hermanas y demás parientes, Jesús misericordia. de nuestros padrinos de bautismo y confirmación, Jesús misericordia. de nuestros bienhechores espirituales y materiales, Jesús misericordia. de nuestros amigos, conocidos y vecinos, Jesús misericordia. de todos aquellos que amé o tengo el deber de pedir, Jesús misericordia. de aquellos que me ofendieron, Jesús misericordia. de aquellos a quienes ofendí o hice daño alguno, Jesús misericordia. de aquellos que son especialmente amados por mí, Jesús misericordia. de aquellos que están ya próximos a salir, Jesús misericordia. de aquellos que deseas estén más unidos a ti, Jesús misericordia. de aquellos que padecieron los más grandes sufrimientos, Jesús misericordia. de aquellos cuya salida está más remota, Jesús misericordia. de aquellos de quienes menos nos acordamos, Jesús misericordia. de aquellos que sirvieron a tu Santa Iglesia Católica, Jesús misericordia. de los ricos que ahora son los más pobres, Jesús misericordia. de los poderosos que ahora son los más necesitados, Jesús misericordia. de los que fueron ciegos espiritualmente ahora ven sus tonterías, Jesús misericordia. de los frívolos que gastaron su vida en holgazanerías, Jesús misericordia. de los pobres que no buscaron los tesoros del cielo, Jesús misericordia. de los tibios que no dedicaron mucho tiempo a la oración, Jesús misericordia. de los indolentes que por su negligencia no hicieron obras buenas, Jesús misericordia. de los de poca fe que no frecuentaban los sacramentos, Jesús misericordia. de los pecadores habituales que deben su salvación a un milagro de la gracia, Jesús misericordia. de los padres que no supieron educar a sus hijos, Jesús misericordia. de los superiores que no fueron solícitos en la salvación de aquellos que les fueron confiados, Jesús misericordia. de aquellos que solo buscaron riquezas y placeres terrenales, Jesús misericordia. de aquellos de mente mundana que no supieron utilizar su riqueza y talentos en el servicio de Dios, Jesús de misericordia. aquellos que vieron morir a otros pero no pensaron en su propia muerte, Jesús misericordia. de aquellos que no supieron proveer para la vida, para la otra vida, Jesús de misericordia. aquellos cuya sentencia es severa por las grandes cosas que les confiaron, Jesús misericordia. de los papas, reyes y legisladores, Jesús misericordia. de los obispos y sus consejeros, Jesús de misericordia. nuestros maestros y consejeros espirituales, Jesús misericordia. de los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús misericordia. de los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús misericordia. de las religiosas y vírgenes consagradas, Jesús misericordia. de los defensores de nuestra santa fe,
Jesús, misericordia. De los que murieron en el campo de batalla, Jesús, misericordia. de los que murieron luchando por su patria, Jesús, misericordia. de los que fueron sepultados en el mar, Jesús, misericordia. de los que murieron de apoplejía, Jesús, de misericordia. los que murieron de un ataque al corazón, Jesús, de misericordia. los que sufrieron muriendo de cáncer, Jesús, de misericordia. los que sufrieron y murieron de SIDA, Jesús, de los misericordia. que murieron a causa del aborto, Jesús, de misericordia. los que practicaron, aconsejaron o ayudaron en abortos, Jesús, misericordia. de los que murieron repentinamente en accidentes, Jesús, de misericordia. los que murieron sin recibir los auxilios espirituales de la Iglesia, Jesús, de misericordia. aquellos que murieron en las próximas 24 horas, Jesús, misericordia. de mi pobre alma cuando tenga que aparecer ante el trono del justo juez. Jesús, misericordia. Oración. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y estás siempre dispuesto a perdonar a todo aquel que sinceramente arrepentido te pide perdón, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, hagas que lleguen a participar de la gloria eterna a las almas de todos aquellos que han pasado de esta vida a la otra, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias y los dejo en la meditación, en la presencia hermosa del Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.